Pues qué tal, buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga. Estamos listos para comenzar ya nuestro estudio en esta tarde. Y bueno, pues estamos muy contentos porque el Señor es bueno y nos da su palabra para cada uno de nosotros poder ser edificados. Creo que es importante que podamos reconocer que la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. Y es importante que cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, pues nos acerquemos con ese sentir, con el sentir de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Indudablemente que Dios va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Cada uno de nosotros como creyentes del Evangelio de Jesucristo, cada uno de nosotros como parte de la iglesia o como parte de los creyentes o como parte del pueblo de Dios, que hemos nacido de nuevo, que hemos venido en arrepentimiento y fe ante el Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad, ¿para qué? Pues para poder entender las Escrituras. Realmente, cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios algo y lo podemos entender, no es que nosotros estemos descubriendo algo, es que Dios está iluminando nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos atender a su palabra. Por eso es importante que tengamos un estudio serio de las Escrituras. Por eso es importante que tengas una lectura metodológica de la palabra de Dios, que puedas leer libros completos, no solamente algunos versículos o memorizarte tus versículos favoritos, sino que puedas aprender pasajes completos y también que puedas leer la Biblia entera. Siempre es un reto, sobre todo para las personas que no leen mucho, personas que leen poco y sobre todo en estos días en que tenemos la tecnología a nuestro alcance y que podemos ver mucha información en poco tiempo. Eso es lo que han hecho las redes sociales con nosotros. Nos han dado esa inquietud de poder ver algo que nos interesa y si no nos interesa quitarlo y va a venir otra cosa inmediatamente. Y esto que está provocando en el corazón de las personas, pues obviamente está provocando que no haya un sentido de satisfacción. Muchas personas están buscando sin un sentido de satisfacción. Por eso, cuando los no creyentes se acercan a las Escrituras, no son ganchados, no se quedan ahí en la palabra. ¿Por qué? Porque ven las primeras letras, ven la historia, es algo que no les interesa, quieren más, quieren contenido, quieren más visual. Cuando un creyente viene a la palabra de Dios y se entrega ante el Señor, toma su Biblia y entonces se pone en manos del Señor sabiendo que esta es la palabra de Dios y le dice: Señor, aquí estoy, habla mi corazón. Con docilidad, esa es la palabra correcta. Venimos y nos entregamos enteramente ante el Señor, nos rendimos a su palabra y Señor, háblame a través de tu palabra. Es indudable que el Señor va a hablar a nuestros corazones. Él va a hacer la obra para la cual Él envió su palabra. Y es cierto lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo, en su segunda carta que él escribe a su hijo Timoteo, encontramos un texto bastante relevante. Se encuentra aquí en el capítulo número 3, en el versículo número 16. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Noten ustedes, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En primer lugar, entonces vemos que la Escritura es inspirada por Dios. La palabra es útil. Y esto es increíblemente importante para nuestras vidas, el poder entender esto, que la palabra de Dios es útil. ¿Y por qué decimos que es importante? Porque noten cómo la palabra de Dios puede hacernos sabios, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Viene de Dios, es inspirada por Dios. De hecho, la palabra en griego, teopeneustos, es esa palabra de exhaló su palabra. Él exhaló su palabra para nosotros. Es útil, las Escrituras nos pueden hacer sabios. Y nota, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, completamente preparado. Es decir, que la palabra de Dios nos hace completos. Pero escuchen cuál es el propósito. Enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, para ser obedientes al Señor.
La palabra de Dios, las escrituras nos pueden hacer sabios, completos para obedecer al Señor. Y eso es lo que Pablo nos entrega aquí en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo número 16 y 17. Entonces yo te animo a que leas la palabra, te animo a que lo hagas y leas libros completos, te animo a que leas toda la palabra. Es una bendición el poder tener este libro entre nosotros. Precisamente hay personas que les gusta tener Biblias, pero es importante que nos guste también leerla. ¿Por qué? Porque leyendo la palabra conocemos a Dios. No necesitamos las escrituras para todas las cosas, pero sí para poder conocer a Dios. Una vez que conocemos a Dios, entonces tenemos todo lo necesario. No necesitamos las escrituras para saber que Dios existe, esa es la frase correcta, pero sí necesitamos la Biblia para conocer a Dios. Bien, pues entonces vámonos a nuestro estudio en esta tarde. Estamos aquí en la carta a los Efesios y esta carta maravillosa que el apóstol Pablo escribe en esta iglesia maravillosa en Éfeso, que por cierto, si tú vas en estos días allá a Éfeso, todavía existen las ruinas arqueológicas de esta gran ciudad. Existen también los vestigios arqueológicos de ese famoso templo a Diana, los Efesios. Indudablemente que esta fue una iglesia grande, una iglesia fuerte, una iglesia que se desarrolló en una de las ciudades más importantes. Sabemos que Éfeso era literalmente el Banco de Asia. Además de ser un centro cultural, muchas personas llegaban a este lugar con el propósito de hacer negocios. Y entonces esto trajo como consecuencia que muchas personas de distintos lugares llegaran aquí. Ahora bien, Éfeso, es un lugar bastante importante para el apóstol Pablo, al tal punto de que él entrega esta carta y este es como un compendio teológico, porque los primeros 3 capítulos, ya lo hemos dicho varias veces, son como la teoría y nos entregan acerca de quiénes somos en Cristo Jesús. Él empieza a describir quiénes somos en el Señor. Después los capítulos siguientes, del capítulo 4 en adelante, nos van a mostrar la práctica, es decir, la manera en que tú y yo vamos a vivir prácticamente. Nos encontramos en nuestro estudio en el capítulo número 2 y hemos estado estudiando porque la semana pasada hablamos acerca de la misión de paz del apóstol Pablo y cómo en 3 palabras él resume toda su misión. La primera palabra es separación, la segunda palabra es reconciliación y la tercera palabra es unificación. La semana pasada hablamos acerca de la separación. Recordamos que el apóstol Pablo aquí, y regresamos por favor a Efesios capítulo 2, vamos a nuestras Biblias a buscar nuestro texto para poder seguir adelante en el estudio. Vamos a Efesios capítulo 2 y vean lo que dice el versículo 11 y 12. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estaban sin Cristo. Wow. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto, sin esperanza, sin Dios. Esa era nuestra condición antes de ser creyentes. Esa era la vida que teníamos antes. Estábamos completamente separados. Estábamos, no que, como lo mencionamos, no que la gente en Éfeso no tuviera una religión o no siguiera a dioses. No, claro que lo seguía. El problema es que no tenían a Dios. No tenían a Cristo, no tenían un Salvador, no tenían una esperanza. Podían vivir religiosamente, pero indudablemente que esto no les traía ningún beneficio a sus propias vidas. Ahora, hablamos acerca de, y creo que esto también es sumamente importante, hablamos acerca de esta realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Que nuestras vidas sin Dios literalmente no valen nada. Esa es una realidad. Y suena duro, esto es algo difícil y es difícil de decir también, pero todos aquellos que están sin Cristo no solamente no tienen esperanza, sino que, como dicen las Escrituras en Juan capítulo 3, versículo 18,
ya han sido condenados. Y esta es una pregunta muy recurrente de las personas. ¿Por qué un Dios bueno va a castigar a las personas si yo veo que las personas no son malas? Y es que nuestra percepción de nuestra humanidad siempre va a tener esta tendencia. Nosotros vamos a querer ser más buenos que Dios. ¿En qué sentido? Mira, la palabra de Dios dice que todos los hombres, todos nosotros vamos a tener una tendencia al pecado. Todos somos pecadores, esa es la realidad. Y tú dices, bueno, ok, pero pues una mentira no le hace daño a nadie. Es cierto, podríamos pensar de esa manera, porque nuestra percepción es algo que nosotros no vemos tan malo, pero delante de la presencia del Dios Santo, que es santo, santo, santo y perfecto, cualquier pecado es condenado. Cualquier pecado es repugnante delante del Señor. Y entonces cuando tú y yo podemos entender esto, el hombre es pecador, Dios es santo, no hay manera de reconciliar esto. Y Dios lo sabía. La verdad es que Dios no condena a nadie. Dios no está enviando a nadie al infierno, como dicen algunos hoy en día. Dios no es un Dios malo. Cada uno de nosotros, con nuestros propios hechos, con nuestros propios actos, y estoy hablando de todo lo que decimos, de todo lo que pensamos y de todo lo que hacemos, porque esas son nuestras obras finalmente. Todo lo que decimos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos, con estas obras estamos en enemistad contra Dios. No somos perfectos, tendemos al pecado y muchas veces nos gusta el pecado. En nuestra naturaleza pecaminosa vamos a querer pecar. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclaviza. El pecado nos hace andar en una espiral descendiente y haces un pecado, dices una mentira y tienes que decir otra mentira para taparlo y luego otra mentira y otra mentira y otra mentira y te va atrapando, hasta que estás en un hueco sin salida y te encuentras desesperado y sientes la carga de todas estas cosas. Dios sabía esto. Dios sabía que nosotros estábamos condenados por nuestras propias maldades, por nuestro propio pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios nos reconcilió enviando a su Hijo Jesucristo. Él envió a Jesús para que el Señor Jesús muriera por todos nosotros. Y Él, en su infinito amor, porque dice también Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de bondad más grande es un acto de amor de parte de Dios al enviar a su propio Hijo a morir por los pecadores. Realmente Él no tenía necesidad de hacer estas cosas. Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros, pero Él nos amó y Él envió a su Hijo Jesús. Y ese es el tema que el apóstol Pablo va a tomar a continuación a partir del versículo número 13, aquí en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, que es nuestro tema en esta tarde, la reconciliación. Escuchen esto. Capítulo 2, versículo 13 del libro de la carta a los Efesios dice así. Pero ahora, me encanta ese pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Me gusta, amén, me gusta que comience esta sección ahora de la carta con esta frase, pero ahora. Y te digo esto porque me recuerda al versículo número 4, aquí mismo en el capítulo número 2, cuando Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, pero ahora en Cristo Jesús. Noten cómo
estas dos pequeñas frases o cláusulas se refieren a esta misericordiosa intervención de Dios en favor de nosotros los pecadores que estábamos perdidos en nuestros pecados. Noten cómo aquí tenemos una palabra clave en el versículo número 15, aboliendo en su carne las enemistades. Pueden ver esta palabra enemistades, que también se encuentra en el versículo número 16. Al final dice, matando en ella las enemistades. La enemistad mutua, como lo describe aquí el apóstol Pablo, entre judíos y gentiles, pero también entre pecadores y Dios. En esta primera sección del capítulo 13 al versículo número 15 podemos ver esta enemistad entre judíos y gentiles. Noten ustedes, voy a volver a leer. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos. Y recuerden que en el contexto, porque lo estamos estudiando, está hablando acerca de judíos y gentiles. Está hablando acerca de aquellos que son el pueblo de Dios y aquellos que no son el pueblo de Dios. Está hablando acerca de aquellos que son la nación santa de Dios, la nación de Israel, y aquellos que son gentiles, que no son el pueblo de Dios, pero que a través de la sangre del Cordero, dice la Escritura, que ya no estamos lejos, ahora somos un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Y eso es lo que tiene la connotación esta palabra, reconciliar. Él nos vino a reconciliar, es decir, a que estuviéramos nuevamente juntos. Cuando una pareja tiene un conflicto y tienen una situación, una pelea, vamos a decirlo de esta manera, y se apartan el uno al otro, se dejan de hablar, cuando ellos deciden venir y hablar, perdonarse, estar otra vez juntos, se le llama reconciliación. Incluso los papás están preocupados por estar bien con sus hijos, tratar con ellos, hablar con ellos. El esposo debe estar preocupado para tratar con su esposa. Debemos siempre de buscar esta reconciliación. Y lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que lo que nos separa es el pecado. Literalmente el pecado es el gran separador del mundo. Eso es algo que nosotros vemos muy claramente en las Escrituras y en nuestras vidas diarias. El pecado siempre ha estado dividiendo a la gente desde el principio de la humanidad. Recuerden ustedes, Adán y Eva, y en el jardín del Edén, ellos estaban en íntima, en plena comunión con Dios. Ellos hablaban con Dios, ellos estaban con el Señor, ellos disfrutaban de la presencia de Dios, y el pecado cayó, Génesis capítulo número 3, y entonces viene la separación. Son separados de Dios, son echados del jardín del Edén, son echados delante de la presencia de Dios. Ya no podían disfrutar de este gran privilegio que ellos tenían como los primeros seres humanos que Dios había creado. Ahora ya no, tenían que salir del huerto y estaba este ángel, estaba esta espada que se revoloteaba en la entrada para no permitirles volver nuevamente a entrar. ¿Y qué es lo que vemos después? Vemos que el capítulo 4 de Génesis, Caín y Abel tienen esta separación, son dos hermanos, y Caín mata a su propio hermano Abel. Hay una separación. La tierra se empieza a llenar de violencia, el hombre empieza a hacer la maldad. Génesis capítulo 5, Génesis capítulo número 6, el hombre es demasiado hacia el mal y entonces viene el juicio. No hay otro remedio, el hombre está perdido. Y entonces Dios trae este juicio que se conoce como el diluvio. Y aún después del diluvio, vemos cómo los hombres pecaron contra Dios, pecaron el uno con el otro. Son las primeras historias que nosotros encontramos después de que el diluvio termina. Vemos ahí a Noé con su familia. Ellos incluso, lo vemos claramente en el capítulo número 11, están tratando de hacer las cosas a su manera, no quieren nada con Dios, están separados, quieren llegar a ser como Dios con esa mentira de la serpiente que predominó en el corazón del hombre. Y noten ustedes que ellos quieren hacer una torre, la torre de Babel. Ellos quieren llegar hasta arriba, quieren ser como Dios, quieren hacer las cosas a su modo. Y Dios tiene que dispersar a las naciones y tiene que apartarlos.
¿Cuál es la respuesta de Dios a todas estas cosas? Pues obviamente fue el llamamiento de Abraham en el capítulo número 12. Y es a través de la nación de Abraham, es a través del pueblo judío, que es que viene el Señor Jesucristo al mundo. La respuesta de Dios es Jesús. Y lo que terminó la enemistad entre los judíos y los gentiles es la obra de la cruz. Noten cómo aquí Pablo con claridad lo dice, pero ahora en Cristo Jesús. La obra de la cruz, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, recordándonos acerca de el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y cómo Él fue a morir por todos nuestros pecados. Ahora, noten cómo esta enemistad entre judíos y gentiles, y es que de una o de otra manera, lo que nosotros vemos en las Escrituras es que hay una diferencia entre judíos y gentiles. Los judíos, como lo dijimos la semana pasada, tienen varios pactos a su favor. El pacto abrámico, el pacto noético, el pacto mosaico, el pacto de la ley, que es uno de los más importantes. Por cierto, es el pacto incondicional. Este es un pacto que es incondicional y condicional, indudablemente. Lo digo de esta manera porque la mayoría decimos es un pacto condicional, pero también tiene elementos incondicionales. Entonces, es de los dos, es una mezcla. El pacto de Abraham es un pacto incondicional. El pacto noético, que es no voy a volver otra vez a destruir la tierra con agua, indudablemente que es un pacto incondicional. Pero ya cuando llegamos al pacto mosaico, al pacto de la ley, es un pacto condicional, pero contiene elementos incondicionales también. Y después tenemos el pacto davídico, el pacto con David. Bien, Dios trata con su pueblo de una manera. Y Dios quiere que el pueblo, su pueblo, haga una diferencia en todas estas naciones a las que ellos van a ir a vivir. El propósito de que todas estas naciones conocieran a Jehová a través del comportamiento, a través de la vida del pueblo de Dios, a través del pueblo de Jehová, el propósito es que las naciones exalten al Señor. Y estas diferencias que existen entre judíos y gentiles, dice el apóstol Pablo, que fueron completamente borradas a través de la obra de Cristo, a través de esta obra de reconciliación. Y quiero decirte algo. Estas son palabras muy fuertes. Este es un texto digno de estudiarlo a profundidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque esta distinción ha sido borrada, diciendo el apóstol Pablo que de ambos pueblos hizo solamente uno, fue uno de los temas más difíciles para comprender de la iglesia primitiva. Tenemos que entender que por siglos los judíos fueron distintos a los gentiles en cuestiones de religión, en cuestiones de forma de vestir, en cuestiones de alimentación. Al día de hoy es algo que tú y yo podemos ver claramente. Por eso cuando vas al supermercado y encuentras de repente alimentos que tienen un símbolo como una K y dice kosher, esos son alimentos que los judíos practicantes podrían comer. Es decir, un alimento que está limpio, un alimento que es correcto, un alimento que no ha sido contaminado con otros alimentos. Son un tipo de alimentos muy especiales, porque los judíos, ¿qué? Todavía están queriendo cumplir la ley a través de lo que comen, a través de su alimentación. Otra distinción, otra diferencia entre los judíos y los gentiles eran sus leyes. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo no había tenido ningún problema hasta que el apóstol Pedro es enviado a los gentiles. Recuerden ustedes que Pedro es un judío. Y entonces los gentiles empiezan a ser salvos. Esto lo vemos en el capítulo número 10 del libro de los Hechos. Imagínense nada más la cara de los judíos de empezar a ver que los gentiles están recibiendo el evangelio y están viniendo a los pies del Señor Jesucristo en las mismas condiciones que los judíos. Para ellos esto fue un shock, esto fue algo importante.
Lo que sucedió fue que los judíos que eran creyentes empezaron a pelear contra Pedro, empezaron a reprender a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba con los gentiles, porque comía con los gentiles. Y entonces los representantes de la iglesia se tuvieron que reunir en lo que conocemos como el primer concilio de la iglesia o el concilio de Jerusalén, que por cierto está ahí en Hechos capítulo número 15, para responder a una pregunta. ¿Qué pregunta tenían que responder ellos? ¿Es necesario que un gentil se convierta en judío para llegar a ser un creyente? ¿Es necesario que los creyentes en Cristo Jesús, que son gentiles, se tengan que convertir al judaísmo primero o antes, o tengan que practicar todas las leyes de los judíos, o tengan que vestirse como los judíos, o tengan que hacer las cosas que los judíos hacen para llegar a ser un creyente? Esa fue la pregunta que se dispusieron a responder todos estos líderes de la iglesia en el primer concilio, en el concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue su conclusión? ¿A qué llegaron? ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta fue: no es necesario convertirse a judío. Judíos y gentiles se salvan de la misma manera, es decir, por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta enemistad había ya desaparecido. Ahora, creo que tenemos que entender que el mensaje del evangelio es el mismo para judíos y para gentiles. No se trata de quién es mejor, no se trata de quién cumple más leyes o quién hace más cosas, porque el mismo Pablo nos recuerda que la salvación no es por obras. La salvación es por la gracia de Dios, es un regalo, es un don inmerecido, es algo que nadie está haciendo lo suficiente como para poder ganarlo. Nadie puede hacer nada para poder ganarlo. Es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos, y esto no es un don de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La mayor parte de la religión judía era de hacer obras. Haz esto, 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 haz esto. Pero entonces Pablo viene y dice: espérenme, un momentito. Ya lo hizo Cristo, ¿como para qué lo vas a hacer tú? ¿Cómo pretendes tú igualarte o igualar tu vida, tus obras, a la obra de Cristo? No puedes, esto es imposible. Esto no es posible para el hombre, pero sí ha sido posible para Dios. Imagínense nada más que los judíos tratando de cumplir sus leyes, tratando de cumplir su alimentación, tratar de hacer todas estas cosas. Ellos dicen: bueno, yo tengo un camino ya recorrido, un camino ya ganado, pero los gentiles no. Los gentiles comen cosas inmundas, hacen cosas raras, y esto no es posible. Había una enemistad. Para los judíos, los gentiles eran literalmente inmundos. De hecho, hay un texto bien interesante que podemos encontrar en el libro de Ezequiel. Si me acompañan ahí por un instante, ahí en Ezequiel, casi al final, en el capítulo número 44. Esa es una cita que vale la pena leer. Noten cómo aquí en el capítulo 44 de Ezequiel, el versículo número 23, dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El profeta Ezequiel está recordando a los sacerdotes que su tarea es la de enseñar a los judíos a que ellos disciernan entre lo que está limpio y lo que no está limpio, entre lo que es santo y lo que es profano. Así es que todas estas ordenanzas que Dios le había dado al pueblo de Israel eran como literalmente una barrera de separación entre los judíos y todas las demás naciones. Y de hecho, hay que decir esto también. En el templo de los judíos, en el templo de Jerusalén, había una pared que separaba el atrio de los gentiles de todo lo demás del templo. Es decir, que
cuando hablamos de estos gentiles que se quieren convertir al judaísmo, son prosélitos, ellos tenían un lugar específico allí en el templo, no podían estar en el templo en sí, había una separación. Y de hecho, los arqueólogos han encontrado una inscripción allí en el templo que conocemos como el templo de Herodes, que es el último de los templos, el templo del Señor Jesús, que dice lo siguiente. Escuchen lo que dice esta declaración, ahí esta inscripción allí en el templo de Herodes. Dice: se prohíbe a cualquier extranjero pasar la barrera que rodea el santuario y demás recintos. Cualquiera que sea sorprendido en el acto causará con ello su propia muerte. Su propia muerte. Y no solamente había barreras físicas, había barreras en el corazón, en la mente, en los pensamientos. Y esa es la razón por la que los judíos querían matar a Pablo. Y fue por eso que lo arrestaron ahí en Hechos capítulo 21, porque ellos pensaron que Pablo y sus amigos gentiles habían cruzado esa línea. No sé si ustedes recuerdan el hecho ahí en Hechos capítulo 21. Entonces, ¿qué tenía que suceder para que pudiera haber una reconciliación entre judíos y gentiles? Pues indudablemente que tenía que derribarse esa pared, ese muro. Tenía que derribarse eso. Y noten cómo Pablo dice que el precio de la destrucción de esta enemistad, ¿qué es? Regresamos al versículo número 13 aquí en la carta a los Efesios. Y dice: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El precio de la destrucción, la sangre de Cristo. Cuando Jesús murió, literalmente el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. La pared que separaba, no solamente en una forma espiritual o una forma figurada se rompió, sino que también fue separado, fue quitada esta separación. Y es lo que hizo Jesús. Jesús quitó esta barrera que separaba a los judíos de los gentiles. Los judíos querían que todos cumplieran las exigencias de la ley. Ellos querían que todos vivieran una vida justa. Y entonces lo que hizo Jesús fue llevar la maldición de la ley y morir en la cruz del Calvario. Y vale la pena, vamos a Gálatas capítulo número 3 para poder ver un poco más profundo acerca de este punto. Noten aquí en Gálatas capítulo número 3, nuevamente Pablo, ver en el verso número 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Literalmente está hablando del pueblo de los judíos. Ellos dependían de las obras de la ley para hacer justicia. Ellos querían vivir una vida justa a través de cumplir con todas estas leyes. Y noten cómo Pablo aquí dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Este texto deberíamos enmarcarlo para todos aquellos creyentes que se están judaizando, creyendo que por cumplir todas estas cosas que los judíos están cumpliendo, están ganando el favor de Dios, o porque eso los hace ser mejores que otros. ¿No pueden ver aquí en la palabra lo que dice? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y quiero decirles algo: cumplir las leyes pensando que eso te va a traer justicia es pensar como los fariseos pensaban. Y mira que Jesús vino a hablar con los fariseos de una forma muy, muy fuerte. Esto se trata del corazón. Esto se trata del interior. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo hace una transformación, hace un cambio, una operación, una cirugía. El cardiólogo divino viene y tiene que hacer un cambio, un trasplante de corazón. Tiene que quitar uno, el de piedra, y poner uno de carne, para que tú y yo podamos amar a Dios. Porque si no, nos vamos a meter en querer cumplir leyes, en cumplir mandatos de hombres, tradiciones y todas estas cosas. Incluso podemos llegar a invalidar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que eso nos da justicia. Vamos a pensar que eso nos hace mejores que otros. No somos mejores. Somos pecadores.
el que hagamos ritos, el que hagamos cosas, no nos hace mejores. El único que puede hacernos mejor es Cristo, a través de su muerte en la cruz, a través de su resurrección de la tumba. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Versículo 11, Gálatas capítulo 3, verso 11. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y es que el Señor Jesucristo estuvo ahí en la cruz, colgado en el madero. Él fue hecho maldición por nosotros. Él quitó la barrera de separación. Ya no hay diferencia. Por eso noten lo que Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo número 10. Vayamos por un instante también, porque vale la pena este texto. Romanos capítulo 10, versículo número 12. Escuchen esto. Romanos 10, 12. Porque con el corazón se cree para justicia. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vean esto, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego o gentil, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Judíos y gentiles. En Cristo, judíos y gentiles llegan a ser uno. Como dice Pablo aquí en Efesios capítulo 2, versículo número 14, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y noten cómo versículo número 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo, Él hizo la paz. No solamente Él es nuestra paz, Él hizo la paz. Él literalmente está creando esta paz para nosotros. Por eso la iglesia, nosotros los creyentes, el cuerpo de Cristo, somos la nueva creación de Cristo Jesús. Somos la nueva creación de Dios. La antigua creación se desmoronaba por el pecado, pero ahora tenemos unidad. ¿Por qué? Por causa de la justicia. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo número 28. Entonces podemos ver que lo que está haciendo Pablo es ayudarnos a entender que en la antigua posición estábamos sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza, sin Dios, como lo acabamos de leer ahí en Efesios capítulo 2, versículo número 12. Pero ahora en Cristo, y esta es nuestra posición, a lo mismo que la iglesia de Éfeso, estamos en Cristo porque somos una nación santa, como dice 1 Pedro 2:9. Ya no somos extranjeros, como dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 2:19, sino que somos llamados en una misma esperanza, aquí en Efesios 4:4, que nos ha dado Dios, nuestro Dios y Padre, el nuestro Señor Jesucristo, como inicia su carta aquí a los Efesios el apóstol Pablo en el versículo número 3. Noten, regreso ahí, Efesios 1, porque esto es importante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Noten cómo ya tenemos Dios. Antes estábamos sin Dios, ahora tenemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablemos por un instante acerca de los siguientes versículos, aquí en el capítulo 2, versículo 16 en adelante de la carta a los Efesios, porque este tema también es importante. No solamente hay una separación entre judíos y cristianos que es derribada, sino también hay una separación entre pecadores y Dios que es derribada. Y creo que esta es la más importante en el sentido de que nos afecta directamente. No todos en la vida vamos a conocer a alguien del pueblo judío, pero creo que todos vamos a tener la necesidad de poder, ¿qué? De poder estar nuevamente con el Señor. Ahora, noten lo que dice el verso 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vean qué maravillosa conclusión. Tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Ahora, ¿por qué es importante este asunto que Pablo tiene que explicar y que tiene que también mezclar este tema de judíos y gentiles? Porque el asunto no era que el gentil se hiciera judío para llegar a ser creyente. No, sino que el judío pudiera reconocer que era pecador de la misma manera que el gentil era pecador. Tenemos que acordarnos que el judío se creía santo, se creía superior, se creía pueblo de Dios. Lo importante aquí es esto. Lo importante y lo necesario es que el judío tenía que considerarse que tenía la necesidad de un Salvador, que era pecador, de la misma manera que el gentil. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 22, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tanto el judío como el gentil necesitan a Cristo. Y lo que hace la ley es que separaba al gentil del judío, pero también separaba a los hombres de Dios y de Cristo, ¿verdad? Llevando ¿qué? La maldición de la ley. Dios en su amor quiere reconciliar nuevamente al pecador con Él. Ese es un acto de bondad. Lo acabamos de decir al inicio de esta clase. Pero también en su santidad, Él tiene que ver que el pecado es juzgado. Él no puede permitir que el pecado sea pasado por alto, de ninguna manera. Y entonces la manera que Dios resuelve este dilema es enviando a su Hijo para ser sacrificado por nuestros pecados. Él es el sacrificio. Este es el amor de Dios. Él está cumpliendo con las exigencias de su justicia. Lo que está haciendo el Señor a través de enviar a su Hijo es literalmente satisfacer su propia ira. Por eso Jesús es nuestra paz, porque Él hizo la paz y Él anunció la paz. Como juez justo, Él podría haber venido a declararnos la guerra. Pero en su gracia, en su misericordia, Él vino con un mensaje de paz. El mensaje de paz de Dios para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles están en paz el uno con el otro y los dos tienen acceso al trono de Dios. Eso es un recuerdo de lo que pasó cuando el Señor Jesús murió y el velo fue rasgado. La reconciliación se realizó. Ahora ya podemos estar con Dios. Hay una reconciliación entre el pecador y Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que meditar un poco en esto. Y tenemos que meditar un poco porque es cierto, muchos de nosotros no tenemos una relación tan cercana con algún judío o con alguna persona judía que sea practicante. Podemos conocer judíos, pero la mayoría de ellos no son practicantes de su religión. Pero entonces, ¿por qué tenemos este texto aquí, el día de hoy, 2000 años después, cuando ya no está la iglesia de Éfeso? ¿Qué quiere Dios decir a nuestros corazones? Creo que Dios está recordándonos la necesidad que tenemos de considerar que ninguna de nuestras obras puede hacer nada para darnos salvación. Que la justicia no se encuentra en nuestros actos, que la justicia se encuentra en la obra de Cristo. Y que nosotros vivimos para Dios simple y sencillamente por el hecho de que hemos recibido de su gracia, de su misericordia y de su amor. Creo que ese es un gran recordatorio, que también ninguno de nosotros es mejor que otro. Que todos necesitamos a Cristo, que somos pecadores. Que necesitamos el amor de Dios, que necesitamos que Dios derrame de su gracia, que Dios derrame de su bondad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el trabajo que hizo Cristo fue unirnos. Es la unificación. Él nos ha unido. Por eso decimos que esta es la gran misión de paz del Señor Jesucristo. Y noten cómo se repite esta palabra uno. Aquí en el versículo número 14
lo podemos ver, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un nuevo pueblo. Noten versículo número 15. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo pueblo, un solo hombre, que es nuevo. Versículo número 16, un solo cuerpo. Y versículo número 18, por un mismo espíritu. Noten cómo Cristo ha vencido todas las barreras espirituales que puedan existir. ¿A través de qué? La obra unificadora de Cristo. Estamos ahora unidos a Él. Y noten, una familia, una nación, un templo. Por eso sabemos que, y noten lo que dice versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Somos qué? Conciudadanos. Noten, versículo 19, otra vez. Conciudadanos de los santos, somos una nación. La iglesia del Señor Jesucristo contiene o tiene elementos que antes eran judíos, ahora son cristianos. Contiene elementos que antes eran gentiles, pero ahora son cristianos. Ojo, no estamos diciendo que el pueblo de Israel se convierte en la iglesia. Los creyentes judíos que ahora son creyentes en Cristo, son iglesia del Señor Jesucristo, pero ellos siguen siendo judíos, porque ellos son la nación de Israel. Es importante que nosotros hagamos esta distinción. Y digo que es importante porque hay algunos que creen que no. Hay quien cree que ya no existe el pueblo de Israel, ahora existe la iglesia y este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia, existe porque ha sido lavada con la sangre del Cordero. Pero el pueblo de Israel existe porque Dios ha hecho pactos con ellos. Y estos pactos, como lo hemos dicho, son Dios con su pueblo. Y Dios está cumpliendo sus pactos. El pueblo de Israel tiene una relación especial con Dios, con el Padre. La iglesia del Señor Jesucristo tiene una relación especial también con Cristo. Ahora, es importante hacer la distinción. No estamos diciendo, no queremos decir que el pueblo de Israel ahora se convierte en la iglesia. Estamos diciendo que aquellos judíos que se han convertido a Cristo son la iglesia, porque son parte de la iglesia, porque han sido lavados con la sangre del Cordero. Pero no todos los judíos son iglesia, no todos los judíos son creyentes, pero sí son pueblo de Dios. Es diferente. Esto es importante de decir. Lo que estamos diciendo es que ahora los judíos que se convierten son parte de la iglesia del Señor. Por eso decimos que esta nación nueva, la iglesia. Por eso Pedro dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y importante, noten el final de aquí del verso 19 del capítulo 2, dice, y miembros de la familia de Dios. A través de Cristo tú y yo entramos a la familia de Dios. Dios llega a ser nuestro Padre. Y entonces es maravilloso saber que nuestra familia está en los cielos y también está en la tierra. Los creyentes que han muerto están en el cielo. Los demás estamos aquí en la tierra. No hay ninguno de los hijos de Dios debajo de la tierra, ni en ningún otro lugar del universo. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos de una familia, sin importar ninguna distinción. No hay distinción racial, no hay distinción nacional, no hay distinción física, no hay ninguna de estas cosas. Los creyentes tenemos el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios como el ser humano, hombre y mujer, lo tiene también delante del Señor. Pero noten, termino, versículo 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos un templo, noten ustedes, somos un templo. Y creo que es importante hacer esta clara distinción, porque lo que está diciendo aquí Pablo en Efesios capítulo 2
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No es otra cosa más que las Escrituras. Pablo, como judío, le llamaba normalmente al Antiguo Testamento, a nuestro Antiguo Testamento, las Escrituras, los profetas. Así es como les llamaban. La Escritura del Antiguo Testamento era conocida por los profetas. Cuando dice Pablo que estamos edificados sobre este fundamento de los apóstoles y los profetas, está hablando acerca del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Lo digo porque hoy en día hay charlatanes que dicen que son apóstoles del Señor Jesucristo y que lo que dicen viene de Dios. Si lo que dicen viene de Dios, tendríamos que suplantar, quitar, eliminar la palabra de Dios, la Biblia, por lo que ellos dicen, para poder ser edificados en lo que ellos dicen. De ninguna manera. No le quitas ni le pones a la palabra, te mantienes en la línea. Estos charlatanes que quieren suplantar el mensaje de Dios con sus propias palabras que vienen de su propio corazón. Estos charlatanes que engañan. Por eso es importante leer las Escrituras. Lo que Pablo está diciendo no es que va a haber hombres el día de hoy que lo que van a decir es la palabra de Dios, como los apóstoles. Aquí tenemos la palabra de los apóstoles y es como la palabra de Dios. Ellos hablaron de parte de Dios. Pablo está escribiendo sus cartas, está hablando a la iglesia y dice la Escritura que esto es inspirado por Dios y la tenemos el día de hoy como el mensaje de Dios. Pero eso no significa, porque la Escritura dice, no le quites, no le pongas, ya está dicho. Hoy hay hombres que dicen, Dios me dijo. Si Dios te dijo, entonces tendríamos que suplantar esta palabra por lo que tú dices. Y hay que tener muchísimo cuidado. Eso es sumamente peligroso. Yo digo siempre, esa es la primera bandera roja que debes de levantar cuando alguien dice que está hablando de parte de Dios. Está en su palabra, está respaldado con su palabra. ¿Es la palabra de Dios lo que te va a decir? No, no me interesa saberlo. ¿Sabes por qué? Porque yo ya tengo la palabra de Dios. Yo tengo las Escrituras ya. Aquí hay 31,100 versículos que Dios ha hablado a mi vida. Lamentablemente hay cristianos, hay creyentes que quieren que todo se les haga fácil. Creyentes que dime y no conocer y no leer, por eso los engañan. Es necesario el día de hoy estudiar las Escrituras, porque dice las Escrituras que en los últimos tiempos va a haber falsos maestros, va a haber engañadores, va a haber hombres amadores de sí mismos, que van a engañar, que van a traer problemas. Y tienes que estar alerta como creyente, tienes que levantar tu bandera. ¿De qué? De alerta. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. El fundamento está puesto. Tenemos la palabra y nota cómo todo se trata. La piedra del ángulo es Jesús. De esta manera, el Señor Jesucristo ha unido tanto a judíos como a gentiles. Y ahora somos la morada de Dios, porque somos el templo de Dios. Por eso mi pregunta es, ¿estás experimentando en forma personal la gracia de Dios? ¿Sientes que estás perdonado? ¿Sientes que eres parte de la familia de Dios? ¿Sabes que lo eres? ¿Lo estás viviendo? ¿Vives como hijo de Dios? Es importante que tú y yo podamos confiar en Él, porque si no, ¿de qué manera vamos a ayudar a otros a confiar en Él? Porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Nuestra labor es poder compartir esta maravillosa gracia, este maravilloso mensaje del Evangelio con aquellos que están perdidos en sus pecados, como lo estábamos nosotros en otro tiempo, recordando las palabras del apóstol Pablo aquí en su carta a los Efesios. Bien, espero que este estudio te haya podido ayudar a reflexionar, a poder recordar y también a poder poner en práctica estos maravillosos principios que hemos estudiado hoy en las Escrituras. Déjame orar. Bendito Señor, quiero agradecerte que seas tan bueno, que tu bondad, Señor, se manifieste en nuestras vidas, porque tú, Señor, has roto todas las enemistades, has derribado todas las barreras
Y ahora, Señor, podemos ser parte de tu iglesia, somos parte de tu cuerpo. Ayúdanos a gozarnos con nuestros hermanos. Ayúdanos a gozarnos en las bendiciones que tú nos has dado mutuamente como tu iglesia, como parte de tu cuerpo. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por toda tu iglesia en el mundo, para que tú, Señor, bendigas a todos nuestros hermanos y les ayudes a que tu palabra llegue a más personas, que nos ayudes a hablar con valentía el maravilloso mensaje que nos has entregado a través del Evangelio. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que nos ayudes y que nos guíes por medio de tu palabra a poder conocerte más y más. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.